para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola, bienvenidos de nuevo a una emisión de comienzo de semana de Morada Noticias. Aquí estamos cargados de la energía soñadora que nos caracteriza para contarles a ustedes lo que sucede en esta urbe de sueños y desilusiones. Bienvenidos a mis compañeros realizadores usuales, soy quien les habla, Laura Bayer. También tengo a mi lado al reportero estrella de Morada Noticias, York Varela, en la magia de la consola, Dani Arbeláez, y también nos acompañan hoy las editoras de Ciudad, Nati León y Mariana. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a los que se conectan a 1290 AM, La Voz de las Estrellas, también a nuestra página web www.morada.co/radio y a nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que nos pueden escribir al 350-666-8436 con toda la información que quieren que conversemos en este su noticiero y clasificados que quieran promocionar. Hola, Nati. Hola, hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora. Estamos muy contentos de estar con ustedes y ya que York se demoró, les digo que pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram y Twitter como Morada Med y en Facebook como Morada Colectivo. Saludamos también a los que nos sintonizan y nos ven en esta transmisión de Facebook. Bienvenidos todos. No tiene tanto flow. Un saludo para todos y todas. Muchas gracias por escucharnos en esta nueva semana. Recuerden que vamos a estar como Colectivo Morada en la parada juvenil. Invitadísimos pues a que caigan. Va a ser un espacio inicialmente de yoga. Dani va a estar ahí pues como con toda la gente, con todos los olores y sabores, y roces y de todo. Laura con numeral es para una tarea en Suéñense vivir el foro de este noticiero en vivo en la parada juvenil de la lectura el próximo 6 de julio. Y nosotros gamineando con el café del amor. Qué rico gaminear entre letras. Para entrar en materia y contarles las noticias de este fin de semana que estuvo muy movido, invito a Dani a hacer su magia del sonido para empezar este noticiero. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Este domingo terminó el primer semestre del año y con él se cumplen los 4 primeros semestres de año consecutivos de aumento continuo de homicidio en Medellín. Para el primer semestre de 2019 el aumento fue del 6%. Nos hacen falta hasta la fecha del 30, ya Dani nos actualizará a hoy, 347 personas asesinadas, 347 seres amados que les harán falta a la ciudad de Medellín. Una noticia nos sorprendió desde el portal alternativo de La Silla Vacía ayer por la noche, este lunes festivo, lo que la alcaldía de Medellín habría presentado como un reconocimiento internacional. Medellín seleccionada como una de las ciudades para un especial de Discovery Channel, en realidad parece ser un contrato con esta cadena por 1.400 millones de pesos en pauta publicitaria. Hablaremos también de lo que pasó en la asamblea de la Organización de Estados Americanos que sucedió en Medellín, cuáles fueron esos hitos importantes a tener en cuenta, y para eso traemos la voz de nuestro columnista Chaman Mori. Una curiosa noticia de un camión del ejército detenido por la misma policía nos trae Dani. También hablaremos de lo que sucede en Colombia y en el resto del mundo con el caso de la presunta fuga de alias Jesús Santrich, también de qué pasó en la cumbre del G20. En deportes, el Team Medellín es campeón de la Vuelta a Colombia. Hoy se cumplen 25 años del asesinato del futbolista Andrés Escobar y les contaremos dónde se va a peluquear, dónde va a cumplir esa apuesta que hizo René Higuita de cortarse el cabello si Colombia no ganaba la Copa América.
En cultura hablaremos de lo que fue la Marcha del Orgullo LGBTI en Medellín y también el Festival Internacional de Poesía que en este momento, durante esta semana y hasta el próximo fin de semana, está sucediendo en la ciudad. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado Carlos Andrés Loaiza Ruiz, el viernes 28 de junio, Carlos Andrés Loaiza Ruiz, Juan Diego Martínez Martínez y Luis Daniel Ballesteros Cardona. El día sábado fue asesinado John Byron Ospina Agudelo y Anderson Sánchez Londoño. El domingo fue asesinado Ángel María Quirós Ochoa y Oscar David Henao Vélez. El día de ayer no ocurrió ningún homicidio en la ciudad de Medellín. En lo que va del año han sido asesinadas 347 personas, 347 seres amados que nos harán falta. Por eso queremos dedicarles un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. Un tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Hemos fracasado considerablemente en la reducción de homicidios en la ciudad. 347 personas murieron en el primer semestre del año a causa de la violencia homicida. Esto equivale a un aumento del 6% respecto al primer semestre del año pasado. Las comunas más violentas en los últimos 6 meses en la ciudad son La Candelaria, la Comuna 10, San Javier, la 13, la 12, la América, Robledo la 7, Belén la 16 y los corregimientos de Altavista y San Cristóbal. Nos han vendido mucho la idea de la reducción de homicidios en los últimos meses. Esto quiere decir pues también que abril fue ese mes supremamente violento que enfrentamos en este primer semestre del año, y naturalmente mayo y junio pues han sido menos violentos, pero esto no implica una reducción significativa de muertes a causa de esta violencia que nos aqueja. Y además de eso, como ya lo habíamos informado con nuestras infografías que pueden ver a través de nuestras redes sociales, de Medellín no va por buen camino. Las capturas por homicidios no son tantas, a pesar de que nos presentan todos estos resultados policiales y judiciales. Solamente el 17% de las capturas que se realizan en la ciudad son por homicidio. Entonces, ¿a qué se deberá esta aparente reducción que venden las autoridades y que realmente no es una reducción, porque los números pues se comparan por dígitos mínimos? Por ejemplo, le podría preguntar a Dani cuánto es esta comparación de abril, mayo y junio en cuanto a homicidios. Bueno, el mes de abril de este año lo cerramos con 71 homicidios, ¿cierto? Eso fue abril. El mes de mayo lo cerramos
ya les voy a decir, el mes de mayo lo cerramos con también 71 homicidios. Entonces abril y mayo estuvo igual en cifras. Y el mes de junio está mucho mejor, si hubo menos homicidios, cerramos con 40 homicidios este mes. Pero la tendencia de la tasa en los últimos 3 años siempre ha sido a subir. Y también ese asunto generalizado de esta disminución entre meses, que las organizaciones sociales como Corpades lo atribuyen a un pacto de fusil, pero por ejemplo, ¿qué se siente en los barrios? Por ejemplo, Nati, que vive en La Pradera, y Mari, que viven en El Socorro, ¿cuál es ese sensación, ese sentimiento generalizado que viven ustedes en sus barrios? Pues, perdón, un día, Marca un personal de Morada domingo. Noticias. Sí. un domingo, yo salí normal a la tienda y habían bombas blancas por todo El Socorro. Yo la verdad no sabía por qué era, me tocó preguntarle a mi mamá. Mi mamá me dijo que estaban rotando un audio en el cual decían que El Socorro había firmado un pacto con otros barrios, pero pues a la vez a mí pues es muy bacano, pero a la vez me da miedo porque no falta pues el traicionero y una traición entre ellos duele mucho, pero hasta el momento todo va bien. Y por mi barrio, pues digamos que hay como una calma momentánea, pues después de un doble homicidio que hubo por mi barrio, pues que eran 2 inocentes que no tenían nada que ver y resulta como que se metieron los del otro bando a hacer pues como su daño. Eso impactó mucho al barrio y desde ahí pues no se ha escuchado como nada más cercano ahí al barrio, pero desde ahí todos siempre tienen como ese miedo de que cualquiera, y que no importa lo que esté haciendo y que si ya está bien y que salir tarde y que ir en las motos apresurados o simplemente vivir y existir ahí puede ser un peligro para uno. No, y además de tipificar todos estos homicidios, como dice Nati, de personas que quedan ahí como en medio del fuego cruzado, como ajuste de cuentas o como enfrentamiento, hace que deshumanicemos mucho las personas asesinadas en la ciudad. Sí, además, pues todo ese tema que está haciendo la alcaldía de Medellín con mostrar el buen camino de la política de seguridad, que realmente ha sido un fracaso, nos muestra precisamente que no han sido capaces de intervenir integralmente los territorios y que no saben qué hacer cada que capturan a un cabecilla o cada que desestabilizan a una banda criminal, y estamos viendo los territorios muy solos, territorios que históricamente han sido muy, muy violentos, como es la Comuna 13, como es el corregimiento de Altavista, como es Castilla, como es la Comuna 7 también. Siguen teniendo muchísimos problemas, y problemas que se aumentaron desde hace ya 2 años. Vienen sufriendo cada vez más violencias cotidianas que hacen que las personas se guarden más en sus casas, que no podamos habitar el espacio público, que cada vez estemos más preocupados, que los atracos sean más, que los homicidios sean más. Definitivamente esta alcaldía fracasó en su política de seguridad. Por eso, a los oyentes que quieran saber más información, estar más dateados, pueden buscar en redes sociales el numeral Medellín no va por buen camino y estar ahí muy pendientes de las cifras. También si nos quieren mandar otros datos, otros contenidos que tengan, otro conocimiento que tengan sobre cómo va Medellín, lo pueden hacer al 350-666-8436. Nosotros hacemos la infografía con los datos que ustedes nos manden, obviamente datos que podamos contrastar con datos oficiales, que sean reales, que sean de una buena fuente, y así vamos construyendo todo este relato de ciudad, de esa alcaldía que no nos ha escuchado, que no nos ha abierto canales de comunicación, que no le podemos hacer veeduría porque no contestan los derechos de petición al tiempo que son, y contestan también cualquier cosa. Sí, ahí precisamente es difícil hacer esa reconstrucción de los hechos y saber en qué se están gastando
nuestro presupuesto, la plata y sobre todo ese aumento que le solicitó el alcalde de Medellín al Consejo de la ciudad a principios de este año para aumentar el rubro del presupuesto de lo que le queda a esta administración. Pues resulta que gran parte de ese presupuesto al parecer se va para una gran pauta con Discovery Channel. Ayer en la noche empezó a circular un artículo del portal de La Silla Vacía donde se explica que el reconocimiento que presentó el alcalde la semana pasada de que somos una de las ciudades seleccionadas para ser parte del especial Ciudades Discovery, en realidad no era un reconocimiento internacional, sino un contrato de pauta. Es decir, Telemedellín habría pagado por una serie de publireportajes por 1.400 millones de pesos, 1.427 millones de pesos para ser exactos, a este canal para destacar a Medellín y destacar la cuarta revolución industrial, la innovación, la resiliencia que hemos tenido ante la violencia y el narcotráfico. Esto es muy triste, es un asunto descarado decir que es un reconocimiento internacional, algo por lo que pagamos. Por supuesto, intentamos contactar con las voces de Telemedellín. ¿Cómo nos fue, York? Sí, estuvimos llamando directamente al gerente, infelizmente no se encontraba su auxiliar, la persona pues de su apoyo quedó de enviarnos información de que estaba, o bueno, qué quiere decir sobre el tema el señor Cristian Cartagena, gerente de Telemedellín, que según el artículo de La Silla Vacía sería como el encargado de haber realizado este contrato. También preguntamos a la jefatura de prensa de la alcaldía si iba a haber algún pronunciamiento al respecto y nos contestaron que no iba a haber. También, recordando, no, y también preguntamos a varios reporteros de Telemedellín que de pronto están un poquito más en la calle si sabían algo de la noticia y si se había movido alguna información pues en el canal, y nos contestan también que no tienen ninguna información sobre tal denuncia. Eso nos habla también un poquito de la comunicación interna que tiene Telemedellín con sus periodistas empleados. Sí, recordemos que estos 1.427 millones de pesos se le entregarían y bueno, no solo se le entregarían, también servirían para hacer la producción de 6 episodios de 2 minutos. Los episodios tratarán, como ya lo mencionó. Pero sí, pues el contrato firma varias cosas, firma gran parte de pauta y firma como una contrapartida que va a tener Discovery, que esos serían esos 6 capítulos, que son los 6 capítulos que promocionaron como si fuera el premio que se ha ganado Medellín. Pero la otra pauta que está pagada, pues, cierto, que está pagada en plata, no como contrapartida, porque es un contrato que se celebra entre Telemedellín y Discovery, en los que ambos van a tener ahí como un gana-gana. Ya son otros capítulos adicionales, otros videos un poquito más cortos que van a hablar de cómo Medellín se ha vuelto un territorio resiliente, lo de los silleteros y bueno, varias cositas ahí. También hablar muchísimo de esta administración y cómo esta administración ha tenido unos logros exitosos, entre comillas. Digamos que aquí lo que a uno le preocupa es que salgan diciéndole a la gente que es un reconocimiento. Un reconocimiento para la ciudad, pues, y también entonces, ¿cuál es el problema de decir qué es lo que está pasando en realidad? Y entonces a uno le cuestiona el tema de que son recursos públicos. Claro, yo les pregunto, Nati, Mariana, ¿ustedes qué harían en esta ciudad con 1.400 millones de pesos? Bueno, no sé, pues invertiría lo que de verdad hace falta, digamos que el tema de los jóvenes y invertirle más a la cultura, uno que está empapado como de esto, pero también se le podría invertir a lo académico. Es que hay infinidad de cosas a lo que invertírsele en vez de una pauta para que el mundo se, entre comillas, cuenta de qué está pasando aquí, que en realidad no es
como lo que van a mostrar ahí, porque pues si tiene pauta publicitaria es porque van a mostrar y exagerar cosas que hay en Medellín y que seguramente luego van a haber protestas porque no se está mostrando la verdad o no se está mostrando realmente lo que hay en la ciudad. No, y tampoco decimos pues que seamos un hueco, el hueco más grande de todo el mundo. Aquí pasan cosas muy parchadas, cosas muy chimbas. Sí es un hecho de que hemos avanzado como ciudad, pero no todo es crédito de esta administración. Yo diría que es muy poco. Sí, realmente, pues igual la ciudad ha tenido un proceso cultural a partir de otro tipo de ámbitos, incluso de las mismas organizaciones de sociales, el teatro, vivir la cultura de muchas otras formas, y eso ha sido un proceso que ha venido desde hace muchos años, entonces no podemos, la administración no puede decir que todo eso es gracias a estos 4 grandes años. No, y si nos presentan ese gasto como una apuesta que tenga esa administración para su proyecto de turismo, el proyecto de turismo como ciudad, las cosas empiezan a estar un poquito más claras también, pero lo que sucede ahí es que en definitiva no están siendo transparentes con el gasto del presupuesto. O sea, si se van a gastar ese presupuesto con una intención, porque no son capaces de decirle a la ciudadanía, mira, está esta plata y no la vamos a gastar en esto que piensa la ciudadanía, sino que se gastan la plata, tapan el contrato y luego dicen es un premio que se recibió Medellín, porque resulta que Discovery se dio cuenta de que Medellín va muy bien y que es ejemplo en Latinoamérica sobre cómo se debe hacer política en una ciudad para que una ciudad avance. Es ahí donde uno empieza a decir, bueno, aquí hay mucha cizaña, mucha maraña, mucha cosa muy, muy turbia y que se junta a un montón de cosas que salieron este fin de semana, como por ejemplo el candidato de Fico, Santiago Gómez, que Federico Gutiérrez sigue sin aceptar que es su candidato, que porque supuestamente él no es Fico. No se llama Fico. Sino Federico @Fico Gutiérrez no se llama Fico. Con el tema de las firmas, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué más tiene esta administración oculta? Es como que uno podría coger una pitica y empezar a jalar y va a salir una cosa demasiado miedosa que a uno hasta le da miedo destapar. Otra de las cosas muy polémicas que terminó la semana pasada fue la asamblea número 49 de la OEA, que se clausuró con la participación del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo García, y varias cosas se quedan en el tintero. Tuvimos el jueves en nuestro foro a representantes de la comunidad LGTBI de otros países del mundo, diciendo que el espacio para discutir las políticas de género era uno de los pocos abiertos a la sociedad civil en una agenda un poquito ortodoxa de lo que fue la asamblea de la OEA, y además hubo retiro de países. No terminó la sesión con el quórum completo, sobre todo porque, Yorki. No, hay discusiones que, por ejemplo, no se estaban dando y que finalmente no estaban teniendo la fuerza necesaria. Uruguay, que es como un país de los que más le da ejemplo a Sudamérica de cómo se debería manejar las políticas públicas en los países, pues sin negar que Uruguay igual es un país muy pequeño, pero sin duda ha venido también tomando muy buenas decisiones. Entonces hay muchas discusiones en general que quedaron por encima, ahí por encimita, como nosotros decimos, y que en este caso de Uruguay y otros países decidieron entonces salir de la mesa porque sentían que finalmente no se estaba focalizando las conversaciones por donde deberían ser. Algo no se trató de manera satisfactoria, que incluso dio pie para un plantón ciudadano, y es el asesinato sistemático de los líderes sociales. A pesar de que el presidente Iván Duque propuso 26 medidas para proteger a los excombatientes de las FARC, todavía no se reconoce que el asesinato de los líderes es sistemático. También se reconoció a Venezuela como a su presidente interino, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela, y eso hizo, básicamente ese fue el detonante de que Uruguay se parara de la asamblea, porque lo que dicen es que no podemos intervenir
en la soberanía de otros países, aunque Venezuela sí tiene una situación muy crítica, correspondería al pueblo venezolano y a sus gobernantes salir de ella sin tener esa intervención estatal de otros estados muy grandes. ¿Qué tal si escuchamos la voz de Chaman Mori, nuestro candidato a la alcaldía punquero, sobre qué opina de esta asamblea de la OEA? Nos tienen chuzados en Morada Noticias. No puedes seguir usando celulares prestados. Tienes que conseguir aunque sea un celular. Ascensor Castrengaldolfo. Traté de meterme a un foro de lo de la OEA en Medellín y un celador me dijo: oye, Nea, aquí no puedes entrar así vestido. Ya un candidato riéndose de mí, hermano. Pone un poquito de voz. Estás usando la misma camiseta 2 o 3 veces por semana. ¿Vos qué opinas sinceramente de Medellín y de la antioqueñidad? Me quieren ganar diciéndome que soy el menos paisa de los candidatos y candidatas. Yo creo que ese berraco orgullo antes nos ayudó a sobrevivir, pero ya nos tienen estancados. Dale F5, marica. Hay que imaginar otras cosas. Te dije sinceramente. Cuando uno lo dice a un político sinceramente, se tiene que acordar que está actuando. Necesitamos que digas como medio loco que Medellín es la mejor ciudad del mundo, que no puedes estar más orgulloso de ser antioqueño. Decir nosotros los paisas y luego decir yo no sé qué, dónde están los otros candidatos, pero yo sí soy de acá. Decir que pesar de esos otros candidatos que se la pasan criticando a Medellín. A ver, yo intento pues, pero estos hijuepuercas me quieren ganar las elecciones a punta de cuchillo, bajando la bandera de los géneros valientes. Guácatelas el pueblito paisa. Mandemos a estos reaccionarios castrantes a vivir allá. Les hacemos una pequeña antioqueñita ahí, un Medellín puro tacita de plata. Pero yo no me voy a dejar quitar la tierrita. Son más antioqueños los estanques de Puerto Berrío, las quebradas y charcos de San Carlos, y Cerro Tusa y Cerro Bravo, que el innombrable ex, el intenso ex. Uno es de donde son sus muertos, y a mí esas raíces me conectan con la música más típica antioqueña. Música antioqueña, el punk y el metal, tipo de puertas. Un abrazo a los sucios. Ahí estamos escuchando a Chamán, una música, imagínense a Octavio Mesa cantando punk. Y hubiera sido posible. A mí me pareció Octavio Mesa punkero. Y lo que necesitamos es más onda punkera, a ver si nuestro regionalismo y quizá nuestra masculinidad no deja de ser tan frágil para sentirse amenazado por una bandera. Como les contamos en este noticiero el jueves pasado, la comunidad LGBTI hizo su bandera en el asta, una de las astas del pueblito paisa del Cerro Nutibara. Iba a reemplazar por 4 días a la de Antioquia, pero al segundo día un movimiento que creemos que es uribista la bajó con una navaja y además de eso la rompió, y este es el hecho al que se refiere Chamán. Hecho que resultó conveniente, pues yo creo que no habría habido una asistencia tan multitudinaria este domingo a la marcha del orgullo LGBT si no se hubiera presentado ese acto de violencia, de incitación a la intolerancia, porque realmente pues eso fue lo que fue. Lo discutiremos un poquito más adelante, pero antes de eso tenemos 3 noticias un poquito raras para contarles a los oyentes de lo que pasa en el panorama nacional. ¿Qué pasó este fin de semana en las carreteras de Antioquia, Dani? Bueno, la policía detiene un camión del ejército con dotación oficial que al parecer iba para grupos ilegales de Urabá. Habían alrededor de 200 morrales que son utilizados en actividades de campaña de la fuerza pública, con 2.000 camisetas también de uso privativo del ejército. El conductor era un funcionario oficial del ejército, pero no uniformado, es decir, era el conductor oficial del
ese camión y él confiesa que sí, que es precisamente toda esta dotación iba para grupos ilegales en Urabá y bueno, finalmente lo dejan libre, pero está pues el proceso abierto y están haciendo las averiguaciones de qué pasa ahí. En algunos medios en los que ha salido esta noticia dice también que esto ocurre justo cuando estalla el escándalo que involucra a un coronel del ejército con alias Gárgola, que es una de las personas más buscadas en Colombia. Entonces ahí hay un montón de cositas que no cuadran y no se sabe pues por qué es que resulta este camión que tenía todos los papeles, que iba con su conductor oficial, siendo revisado por la policía y precisamente se dan cuenta que toda esa dotación iba para un grupo ilegal. ¿Será que en esta época de la posverdad somos susceptibles de tener un montón de montajes? Tan, tan, tan. Total. Incluso, y ahí quiero hacer un comentario, incluso los montajes, parce, hasta son hechos. O sea, porque se critica mucho la forma de actuar de la ultraderecha y de la derecha en general. Pero yo he visto un montón de montajes también de comentarios falsos, políticos, de artistas, por parte de la gente alternativa, incluso. Con la herramienta que nos da las redes sociales del anonimato es muy fácil poner a circular información falsa y que si alguien tiene una pizca de simpatía con ella y alguien tienen más simpatía todavía, pues se puede replicar hasta volverse, no verdad, pero sí un arma muy contundente para las acciones de opinión, como por ejemplo el voto. Lo preocupante también en el panorama nacional es que no aparece el polémico alias Jesús Santrich, porque abandonó su esquema de seguridad y salió de la zona de Tierra Grata sin dar aviso a la dirección del partido. Nadie sabe dónde está Santrich y presumen, sobre todo los sectores que menos están de acuerdo con el proceso de paz y tal vez se inclinan un poco más hacia la derecha, presumen que pudo haber huido porque tiene procesos con investigaciones en su contra por los delitos de narcotráfico, que se discute mucho sobre la conexidad o no de este delito con la lucha política que tuvo las FARC. ¿Qué opina Dani ahí? Ahí hay un montón de cosas que, huepucha, que un montón de información este fin de semana. Yo siento que todavía no he terminado de procesar todo lo que está sucediendo. Pero bueno, me puse ahí a leer también varios tuiteros. A mí me gusta a veces entender las noticias por medio de Twitter, porque son cuentas ahí más amables, más ciudadanos, más gente como uno que está ahí tratando de entender qué es lo que pasa con todo este tema del proceso de paz y la JEP. Y he encontrado varias cosas. Uno es que Santrich tiene un esquema de seguridad y que no se podía decir todavía que estaba en fuga, pues porque digamos que el juicio todavía no es y que no tiene medida de aseguramiento, sino esquema de seguridad. O sea, él se le perdió al esquema de seguridad. O sea, a los escoltas, a los básicamente. Escoltas, y que eso no significa que se haya fugado, pero bueno, uno también empieza a pensar, Santrich ha sido la cagada en todo este proceso, probablemente sí esté haciendo algo malo. Pero luego uno se acuerda de todo eso del cianuro y todas esas cosas, y uno dice, bueno, puede estar pasando algo aún más oscuro, por parte de la derecha de este país que quiere desprestigiar la JEP. Yo creo que lo que hay que pensar ahí es que se está personalizando toda la imagen de un proceso de paz en una sola persona que es Santrich, y eso no debería estar sucediendo. O sea, el proceso de paz tiene que continuar, la JEP tiene que seguir haciendo todos sus deberes con los otros desmovilizados, y Santrich obviamente tiene que ser judicializado por las cosas que hizo, que ha hecho y todos sus malos actos,
pero Santrich no tiene nada que ver con que el proceso de paz se caiga, que es lo que quieren hacer, como que poner toda la responsabilidad del proceso de paz en lo que haga o deje de hacer Santrich. Porque además el foco de este proceso deben ser los excombatientes rasos, no los cabecillas, los que más sufren y pueden sufrir incluso las consecuencias de un posconflicto, son esos guerrilleros, exguerrilleros que no conocen una forma de vida mejor que militar en la guerrilla, que estar en el campo. Entonces es ahí donde la JEP y todos los puntos del acuerdo deben poner su foco. Se cree que Santrich está, entre comillas, fugado, es porque debe comparecer ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 9 de julio. Apenas es 2, esperemos que aparezca. Desde el otro lado del mundo, Nati, ¿cómo estuvo la cumbre del G20? ¿Qué es el G20 para empezar? El G20 es una reunión de las principales economías del mundo. Fue en Japón este año, en la ciudad de Osaka. Es la cumbre anual y en esta cumbre los temas principales, la agenda oficial, era la inteligencia artificial, el comercio, el empoderamiento de las mujeres y el cambio climático. Es relevante. ¿Qué cosa con el cambio climático? ¿Vieron las fotos de los osos polares caminando por territorio ruso? Sí. Descorazonador. Bueno, lo impactante, pues algo impactante fue que llegaron a reafirmar un acuerdo de compromisos medioambientales que se habían establecido en el Acuerdo de París de 2015 y solamente Estados Unidos no lo refirmó, como siempre. Poquita cosa, no, las emisiones contaminantes de algún tipo que salen de ese país, todas las reservas de crudo que tienen. También hay otra cosa y es que los principales líderes de la Unión Europea y el mercado de Corea del Sur, que son fundados por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, alcanzaron un pacto para mejorar su relación comercial, que esto venía hablándose desde hace algunos años y por fin se hizo real. También hay otra cosa que sorprende mucho y es como muy positiva, y es que se encontraron Donald Trump y el presidente de China, bueno, el líder máximo de China, porque China no tiene presidente. Creemos que se pronuncia Xi Jinping. Muy bien, la pronunciación perfecta de Laura. Creemos que se dice así. Y dice que desde mayo empezaron, pues todos sabemos que empezaron como una guerra comercial que puso la economía mundial a sufrir muchísimo. Mis amigos de Huawei. Exacto. Un saludo para los que nos ven a través de un dispositivo Huawei. Los líderes de China y Estados Unidos quedaron en volver a abrir un espacio para discusión de temas económicos y comerciales, y Washington se comprometió a varias cosas, entre ellas no imponer nuevos aranceles sobre las importaciones de China y permitir que sus empresas vendan productos Huawei. Y Pekín va a comprar más productos agrícolas estadounidenses. Estas fueron algunas cosas pues que pasaron en el G20 de este año. Pues ya. Bueno, un alto en el camino ahí a tanta noticia económica y de orden mundial para ver qué nos dejó este fin de semana en deportes. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento. Deportes en Morada Noticias. El Team Medellín es de nuevo campeón de la Vuelta a Colombia con Fabio Duarte. El equipo antioqueño defiende este título que también lo obtuvo en 2018 con Jonathan Caicedo. Además, ganó 6 etapas de toda la competencia y logró también el tercer lugar con Oscar Sevilla. Él es un ciclista de origen español que corre para el Team Medellín. Tras 2 semanas de competencias intensas, Fabio Duarte se convierte en el nuevo campeón y el segundo que le da el título al equipo del Team Medellín, y se ratificó también con el tercer lugar de Oscar Sevilla, que en una de las etapas le cedió como el puesto a Fabio Duarte, es decir, lo esperó, y gracias a esto tenemos este primer lugar. Este ya es el 9º título que el Team Medellín completa
en la Vuelta a Colombia y el próximo reto será la Vuelta a China y después la Vuelta a Portugal. Escuchemos qué nos dice Fabio Duarte sobre este importante premio. Muchas gracias y bueno, dedicarle este triunfo al Team Medellín, a Oscar Sevilla, a José Julián Velázquez, a mi esposa, a mis 2 hijos y a todos mis compañeros, masajistas, mecánicos, a todos que gracias a ellos es que obtenimos este título. Sí, es un título que siempre lo he buscado, siempre he querido ganar Vuelta a Colombia, gracias a Dios se me dieron las cosas y quiero resaltar el trabajo del equipo, de Oscar, el día de Albán. Yo creo que esa etapa fue clave y yo creo que la exhibición que hicimos como equipo fue muy bonita cuando Oscar decidió dejar todo de él por esperarme y hacer diferencia para ganar Vuelta a Colombia. ¿Qué hay en fútbol, Yorkie? Hoy se conmemoran 25 años del asesinato de Andrés Escobar. Qué trampa que a uno un autogol le cueste la vida. Qué trampa que haya gente diciéndole a Tecillo, que fue el que votó el penalti la semana pasada en el último partido de Colombia en su participación en la Copa América, diciéndole que ojalá le pasara lo mismo que le pasó a Andrés Escobar. No, y la esposa de Tecillo estuvo denunciando que han recibido llamadas y mensajes de amenazas de muerte por esa razón. ¿Por qué es tan importante el caso de quien creo yo ídolo de la selección Colombia, Yorkie? Bueno, yo creo que hay un contexto mafioso del país, ¿cierto? De todo lo que se movía en cuanto a dineros. Nacional principalmente era un equipo que tenía en su movención dineros de narcotráfico y demás. Colombia también, obviamente, y infelizmente pues como por unas apuestas finales ese autogol le costó la vida a Andrés Escobar. Decidimos traer un fragmento del libro Autogol de Ricardo Silva Romero sobre lo que aconteció aquel día, aquel 2 de julio hace 25 años. Pero no tenía voz, no era capaz de decir esto era lo que me faltaba, ni me salía la frase vamos a perder, ni podía pegar siquiera un grito vagabundo. Estábamos al aire, había llegado mi turno de opinar sobre la tragedia, en vivo y en directo, en plena transmisión radial. Se me morían todas las palabras entre la garganta. Eran las 5:09 p.m. del miércoles 22 de junio en el Mundial de Fútbol del 94, minuto 33 del primer tiempo del partido nefasto que Colombia jugaba contra los Estados Unidos. Las pantallas gigantes del estadio en donde sucedía el encuentro, el Rose Bowl de Los Ángeles, se repetía por segunda vez la jugada de pesadilla que acababa de ocurrir, ese horrendo autogol, y eso era lo peor de todo, y era precisamente lo que debía comentar, que perdíamos 0-1 con los locales porque el defensa Andrés Escobar Saldarriaga, inquebrantable número 2 de la selección Colombia, había hecho un gol en su propia portería. Alguien me dijo, Pepe, a ese desgraciado lo van a matar. Otro se apresuró a aclarar, no matan a nadie por eso. Ninguno en ese infierno imaginaba que yo no volvería a hablar jamás, ni mucho menos que me empeñaría en ser el asesino. El calor era un muro, 36 grados centígrados. En la sombra, desde la cabina de la emisora, en donde me había pasado los últimos 30 años haciéndole creer a la gente que no era un gordo mal pensado, sino un atinado comentarista radial, yo, Pepe Calderón Tovar, hijo de la ciudad de Neiva, en el templado Huila, veía la impaciencia en las caras de los hinchas, en los pies de los apostadores y en las manos de los varones de fútbol colombiano. Los otros 93.688 espectadores se desfiguraban sobre las gradas, incrédulos, igual que las velas encendidas por ambos lados. El árbitro italiano Fabio Baldas era una estatua que señalaba el centro del campo, y ese hombre sentenciado, el hábito defensor de Escobar Saldarriaga, miraba fijamente el pasto marchito del campo de juego porque tampoco creía que eso estuviera pasando. Guillermo Buitrago, primer tiempo.
Este libro de autogol está recomendadísimo para sobre todo nuestros oyentes amantes del fútbol. Es uno de los relatos que yo más aprecio de Ricardo Silva Romero. Gloria y paz en la tumba de Andrés Escobar por siempre. Y para hablar de algo menos difícil, cómo enfrenta a algunos de nuestros ídolos esta derrota de la Copa América, York. Sí, resulta que ya se tiene fecha para la motilada de el loco René. Vamos a tener que ir para decirle que venga Morada a hablar de diversidad con nosotros. Este fin de semana Nacional jugará un partido en el Atanasio Girardot contra Lanús y se decidió que en este partido, previo a que comience, motilarán al loco Higuita. Quedaremos pendientes de cómo quedará. Noticias de cultura para finalizar esta emisión de comienzo de semana. Conversación de arte, ciudad y amar. ¿Cómo se vivió estos 50 años de la celebración de este primer grito, estos primeros disturbios de la comunidad LGTB con la policía y el inicio de la lucha por sus derechos alrededor del mundo, Nati? Resulta que en Nueva York se estaba celebrando los 50 años de los disturbios en el Stonewalling, que estaba contando Laura, que fue el inicio de esta defensa por el orgullo LGBTI. Entonces estuvo pues como lleno de celebraciones, como siempre, allá, que fue donde empezó el pasado 28 de junio de 1969. Este es como el contexto histórico que tienen estas manifestaciones que hay en todo el mundo. Estuvieron habiendo pues marchas, incluido pues Colombia, estuvo Berlín, estuvo Sao Paulo, que fue este año uno de los que tuvo más acogida en Latinoamérica. También estuvo Barcelona, que también es como centro de estas manifestaciones. En Taiwán, en muchos lugares del mundo estuvo celebrándose y se sigue celebrando, porque ahí tienen algunos que van a hacer en agosto las celebraciones o que fueron en febrero, como les digo, Australia, que está buscando ser el World Pride de el 2020, que sería como la primera vez que está por estos lados este gran encuentro del Pride en todo el mundo. ¿Cómo se vivió pues aquí en Medellín, Laura, York y Dani? George Churreta, que no fue a la marcha con nosotros. Trampa y web. Pero allá estuvimos ondeando la bandera LGBTI en señal. Tal vez no. Yo creo que es la más grande que ha tenido Medellín. Hasta el momento se vivió este domingo, porque además lo que yo sentí, que fue algo que también pasó en la marcha del 8M, es que habían muchísimos más colectividades que solo la comunidad LGTBI, y en la de 8M habían muchísimas más comunidades que solo mujeres feministas. Resultó conveniente lo de la bajada de la bandera finalmente, porque esto se tradujo en que nos sentimos muy parte de esa causa por darle visibilidad, reconocimiento y defensa a la comunidad LGBT, que ha sido violentada, discriminada, acosada y asesinada a lo largo de todas estas décadas de lucha. Claro, y decirle al resto de la ciudad, al resto de Antioquia, a nuestros gobernantes, a nuestros funcionarios, a las empresas, a todas las instituciones, a todos los ciudadanos, que no nos identificamos con las palabras que dice este señor que bajó y cortó la bandera LGTBI, porque cree pues que estamos irrespetando los valores antioqueños. Estamos entonces muy felices con lo que se vivió este domingo. Para los que nos están viendo en Facebook Live, estamos pasando algunas de las fotos que tomaron los editores de Ciudad en la marcha. Estuvimos viendo muchísimos carteles, también nos encontramos con muchísimas mamás que nos decían: tengo un hijo que hace parte de la comunidad LGTBI y yo lo apoyo y lo abrazo. También vimos un cartel que me gustó muchísimo, que decía
Tener un hijo LGTBI no es fracasar como padres, rechazarlo sí. En efecto. Me encantaron los carteles de algunas de las mamás que iban por ahí con wikigrillas diciendo abrazos de mamá gratis, porque muchos de los chicos que están dentro de la comunidad no han sido aceptados por sus familias. Ahí en el OBS, en la transmisión están las fotos de los editores, estuvimos por allá con Gerardo, debajo de la piel de Medellín, y estas y más fotos se las pondremos en las redes de Morada para que vean cómo los editores de Ciudad vivimos la marcha del orgullo LGBT. Y escuchemos que nos habla Chamán en una segunda entrega sobre diversidad. Si seguís así, chamán de Contestón, me voy a ir para la campaña de Santiago Gómez. Ese sí sabe dónde colocar las vallas y tiene plata o amigos que le deben un favor. ¿Sabes qué me estuvo explicando un doctor en PUN? Que la palabra patria viene de papá. Y aquí los papás ni siquiera dicen que se van a ir por cigarrillos, simplemente se van o se ausentan viendo la tele. Papá zombie tan lindo. Y yo no sé por qué seguimos chillando con eso del latín, pero hay un raperito, una chimba en Cúcuta que tiene una cosa de solidaridad, como de alianzas, así como aquí en Medellín del Partido de las Doñas. No hay nada más chimba que andar con parceras, ¿cierto? Me tengo que lanzar al Congreso para que cambiemos el nombre de patria por sorororia, o sororía, sorororia me suena bien. Es que imagínate, huevón, que el italiano la palabra hermana es sorella y en latín sorella. Sororia sería más como una hermandad, sin mucha frontera, un nosotros abierto, más Latinoamérica. Los indígenas de acá, unos le decían Aviala. Vote por Chamán Mori para acabar con las dos únicas enfermedades de género, el machismo y la homofobia. Cada noche que me levanto me siento más que aburrido por las cosas que me han pasado. No saben lo que he sufrido. Este fin de semana empezó el Festival Internacional de Poesía. Estuvimos conversando con Jairo Guzmán, uno de los directores de este festival, específicamente coordinador de toda la parte pedagógica del Festival Internacional de Poesía, que incluso va a tener pues como actividades no solo en Medellín ni en el área metropolitana, sino que va a salir también a otros municipios de Antioquia. Vamos a escuchar qué dice Jairo Guzmán. El festival fue fundado en 1991, o sea, ya llevamos 29 años en esta actividad. Surgió como una forma de contraponer al lenguaje de la violencia que estaba instaurado, una forma nueva de expresarse, de proponer un lenguaje renovado y a la vez de movilizar a la población que estaba aterrorizada, movilizarla. Y justamente en el primer festival hubo un gran despliegue de personas que se dispusieron para ir a la inauguración allá en el Teatro Carlos Vieco. Hubo miles de personas ese día. Y esto dio motivo para que se estableciera la continuidad del festival, y desde ahí el festival ha ido en crecimiento, ha habido mucha concurrencia. El festival ha tenido o ha propuesto importantes aportes para el desarrollo humano de la sociedad y de la población de Medellín, puesto que ante el lenguaje de violencia y la fragmentación social, el lenguaje de la poesía lo que propone es el encuentro, la cohesión, la intercomunicación plena desde el lenguaje, la belleza y la valoración de la palabra, que es tan importante en un momento en el que la violencia se ha instalado en el lenguaje, y desde aquí lo que se contribuye es a enriquecer el lenguaje, a desinstalar la violencia del lenguaje, y la poesía y el arte son los llamados como a generar esta transformación. Bueno, el festival, como tú sabes, se inaugurará el próximo sábado 29 de junio a las 4:30 de la tarde en el Parque de los Deseos. Será una inauguración con la presencia de muchos poetas. Es fundamental invitar a todas las personas. Queda abierta esta invitación cálida para que todos asistan a esta inauguración
y de ahí en adelante habrá un despliegue más de alrededor 80 lecturas de poemas a cargo de 85 poetas invitados al festival, poetas que vienen de 35 países. Son en general alrededor de 110 actos que se desarrollarán en toda la ciudad de Medellín, en los municipios del área metropolitana y en 17 municipios de Antioquia. Es una programación bastante enriquecida, y el eje del festival, el emblema del festival este año es desde el corazón de las comunidades por la paz y la soberanía de los pueblos. Se tratarán varios temas esenciales como el cuerpo como territorio, la poesía del universo, que entre otras cosas para este tema de la poesía del universo contaremos con la presencia de un cosmonauta ruso que va a proponernos varias charlas, varias conversaciones alrededor de la experiencia en el espacio exterior. El cosmonauta ruso se llama Alexander Lasutkin y es algo muy histórico para el desarrollo del festival en toda su historia. Y también se tratarán temas como poesía y derechos humanos. También se va a tener presente la celebración del bicentenario del poeta Walt Whitman. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. Aquí todavía estamos por fuera de micrófonos discutiendo la pregunta de la próxima emisión y se las haremos saber por medio de redes sociales a lo largo de esta tarde. Sin embargo, antes de terminar esta emisión, queremos destacar la labor tan dura que hizo el Metro de Medellín en la atención de una persona que posteriormente murió a causa de un ataque muy violento que terminó pues en su homicidio la semana pasada. En la plataforma un hombre perdió la vida después de haber sido apuñalado por fuera de la estación y queremos invitar en esta emisión pública al Metro de Medellín a que se una a la campaña de Nada justifica el homicidio y se una con todas las piezas que hemos producido para decirle a la ciudadanía que el homicidio y la violencia que nos está quejando no es normal, que tenemos que atenderla y que tenemos que desnaturalizarla. Con esta última intervención cerramos esta emisión de hoy. Les debemos la pregunta para que estén pendientes ahí en nuestras redes sociales, que son... @MoradaMed en Twitter, Instagram MoradaMed, Facebook Morada Colectivo. George siempre corre cuando Nati está cerca. Y muchas gracias a quienes se conectaron a través de los 1290M, La Voz de las Estrellas, www.morada.co en nuestras ondas virtuales sonoras y quienes también nos vieron a través de nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo. Recuerden que sus denuncias ciudadanas, sus opiniones las recibimos en el 350-666-8436 y gracias a los participantes de esta bella emisión de comienzo de semana corta, George Varela, Dani Arbeláez en la magia de la consola, Mariana que ya se fue y Nati León. Gracias, nos escuchamos mañana. ¿Tienes algo que decir? Morada Noticias es el espacio para tu radiocolumna. Escríbenos a info@morada.co o al WhatsApp 350-666-8436 con tu propuesta sobre arte, ciudad y amar.